Pues buenas noches, estamos iniciando el día de hoy, miércoles 21 de abril de 2021, ¿verdad? Estamos iniciando el diálogo constituyente número 2. Hace 8 días empezamos con el primero, está ya incorporándose aquí algunos otros compañeros. Y hoy vamos a realizar este segundo diálogo constituyente con dos invitados que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? Que es nuestro amigo, compañero, que también ha participado mucho en este proceso y que conoce todo este proceso. Ahorita vamos a ver su semblanza, que es José Luis Hernández. Ahorita vamos a ver todo lo que ha hecho. Y nuestro compañero Alberto Ojeda para dialogar sobre esto que ya Alberto está mostrando, ¿verdad? El proyecto de nueva Constitución Mexicana 2021, pues que se fue elaborando desde 2014 y que se terminó de elaborar a través de un Congreso Nacional Constituyente convocado por varias organizaciones y varias personas. Se convocó y se instauró el 13 de octubre de 2017. Y así se realizaron 20 sesiones de 3 días cada una y llegaron hasta el 24 de octubre de 2020, que fue cuando fue aprobado y ahora está publicado este libro, se está distribuyendo por toda la República Mexicana. Se aprobaron, se revisaron artículo por artículo. Inicialmente se pensó que podría ser en cuestión de 1 año o 6 meses, y pues se llevó la reflexión sobre el anteproyecto, se llevó pues un poquito más de 3 años. Y pues está a consideración, se están convocando ahora a congresos constituyentes estatales y municipales para que la revisen y en su caso la aprueben, hagan sus aportaciones, sus observaciones, sus propuestas, y haya una nueva etapa ya con delegados de los congresos constituyentes estatales y o municipales, en la cual se dé pues se analicen sus comentarios, sus aportaciones. La semana pasada decía Osvaldo Harris, que aquí está con nosotros, bienvenido Osvaldo, que una observación que nos han dicho varias personas, que es que está un poco extensa comparada con el original de 1917 o con la Constitución de Estados Unidos, que es mucho más pequeña, cuestiones muy generales. Y nuestro proyecto es más pequeño, por ejemplo, que la Constitución de Venezuela, que es mucho más amplia, o la de Bolivia, que es mucho más grande. Entonces, un reto es reducir su tamaño, pero habría que ver si le quitamos algunas cosas, cuáles de ellas serían y de qué manera se retomarían. Todo esto se puede proponer. Entonces, en esta Constitución, ¿verdad?, pretende establecer una nueva forma de gobierno republicana en donde la administración pública, la impartición de justicia y la formulación de leyes estén a cargo de asambleas políticas, comunitarias, municipales, estatales y nacional, articuladas con consejos técnico-temáticos, gremiales y sectoriales. Y está como coordinadora también de este espacio, está nuestra compañera Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia, este miércoles? Bien, gracias. Bien, lista para empezar, para ver ahí tratando de arreglar las cosas. Bueno, de que estemos bien y que podamos dar una buena explicación y unos buenos comentarios sobre nuestra Constitución, que es una Constitución que pues ha llevado bastante tiempo y bastante discusión, diálogos a veces muy fuertes, pero creo que pudimos llegar a acuerdos. Y que bueno, es una propuesta para todos. Sí, por ejemplo, se dice aquí que con esta nueva Constitución mexicana la idea es formar un nuevo país donde las vocaciones artísticas, culturales, deportivas, científicas, tecnológicas y profesionales de cada persona encuentren cauces y respaldo como aportaciones al desarrollo social, donde se valorarán y se proyectarán las expresiones culturales de los pueblos originarios y de todos los pueblos que integran la nación, en el que se enseñará y se aprenderán los idiomas originarios y se rescatará y protegerá el patrimonio histórico y cultural. Y decía yo que, pues, para comentar todavía en una impresión general, y yo les pediría a nuestros dos invitados, José Luis Hernández, Alberto Ojeda, que destacaran algunas partes del contenido, si fuera posible, de esta Constitución que les llamen la atención,
tanto porque les parezcan convenientes o porque les parezcan que es necesario darle otro giro, a ver si podemos centrarnos en algunos puntos. Vamos a tener una primera etapa de estos diálogos constituyentes, de un análisis general de la pertinencia del contenido de esta Constitución. Prevemos una siguiente etapa en la que se abordarán capítulos de la nueva Constitución, de uno por uno, y una etapa posterior en la que discutiremos artículo por artículo. Pero ahorita estamos en la primera etapa, que es esta visión general y con algunas acotaciones específicas a algunas partes de la Constitución. Y yo quiero agradecer nuevamente a José Luis Hernández y Alberto por estar aquí. La dinámica que estamos planteando es una primera intervención de José Luis, puede ser 10, 15 minutos de intervención, luego seguiría Alberto, igual 10, 15 minutos, comentando de preferencia algunas de las cosas que haya dicho José Luis. Después Otilia hará un breve comentario, 2, 3 minutos, 5 minutos. Igual yo haré un breve comentario de 2 a 5 minutos. Le pediremos una réplica entonces un poco más breve a José Luis, luego a Alberto, y luego abriremos el diálogo con todos los que estén conectados y que les agradecemos estar aquí presentes, a Elisa, a Jesús Amosurrutia, a Eliseo, a Latin Lover, ¿quién es? Bueno, Osvaldo Harris, a Marisela Galloso, a Marcela, a Álvaro, y se me va ahorita quién era Latin Lover la vez pasada, pero aquí está, bueno, a Latin Lover. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar con la intervención de José Luis Hernández, hasta 15 minutos, ¿sí? Y vamos a presentar su semblanza. Nuestra compañera Otilia va a leer no su semblanza. la quieres leer tú, Marco, porque no la encuentro, no la veo bien. ¿Sí la tienes a la mano tú? Bueno, pues aquí ya ves que en las computadoras está todo. Sí, pero bueno, voy a leer algunos datos de la semblanza de José Luis Hernández, pues para que ya lo conocemos muchos de nosotros, pero quizá algunas de las personas que hoy están presentes no lo conozcan. Entonces, José Luis, pues tiene una gran trayectoria. Es licenciado en Economía por la UAM Iztapalapa, licenciado en Derecho también, bueno, es pasante por la UNAM, es técnico en Contabilidad, es técnico en Administración de Recursos Humanos y ha desarrollado diplomados en Derecho Electoral, Derecho Parlamentario, Planeación Estratégica. Pues dice que ha elaborado en muchísimas cosas, en casi todo. Es articulista semanal en temas políticos, económicos y sociales en diversos medios de comunicación impresos, como el Periódico de México, Diario de México, Últimas Noticias, El Día, que ya no está, pero el 1+1, La Jornada, El Gráfico, El Universal, El Sol de México, Sol de Mediodía, como por esta coyuntura en la Insurgencia Popular, el órgano de difusión de aquel partido desaparecido en 1987, el Partido Mexicano de los Trabajadores, del cual José Luis fue dirigente nacional. El Libertario también, ahí publica José Luis, La Unidad, Imagen del Golfo, y también publica en varios medios digitales como el Movimiento de Transformación Social, Legislativo TV, Teotihuacán en Línea, Vivir en Tlatelolco y El Imparcial. Y también ha trabajado algunas cosas a nivel privado en despachos jurídicos de asesoría laboral, civil y penal. Fue coordinador de asesores y asesor parlamentario para el grupo parlamentario del PRD 90-97. En Iztapalapa fue secretario particular del jefe delegacional entre el 98 y el 99. En el gobierno del Distrito Federal fue coordinador delegacional de participación ciudadana en Iztacalco de 2000 a 2002. En el ayuntamiento de Nezahualcóyotl fue jefe de planeación, programación y presupuestación. Del 74 a 2011 trabajó mucho en el sector social en diferentes momentos, ayudando a constituir sindicatos, cooperativas y asociaciones civiles de diferente objeto social, orientados a resolver problemas concretos de sus agremiados. También es aprendiz de instructor y facilitador de seminarios y talleres de capacitación, se los recomiendo, a grupos e individuos en las áreas de planeación estratégica, recursos humanos, atletismo. Él es un maratonista de muchos años, por eso lo ven tan sano a pesar del COVID. También desarrolla artes marciales y chinas como el Qigong, el Tai Chi Chuan y el Kung Fu.
ha sido dirigente a nivel nacional, estatal y delegacional de 3 partidos políticos: el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista y el PRD hasta 2006. Incluso fue representante en foros internacionales. Estuvo en varios foros internacionales, fue delegado a la Convención Nacional Democrática en el 94 y fue presidente de es presidente de 2 asociaciones civiles: por el Cambio con Dignidad y el Movimiento Vivienda Digna Morelos 67. Y pues ha publicado un libro que ha tenido mucho éxito, de la cual él es el autor, y el libro se llama Cuando correteábamos utopías. Y también ha sido coautor de otros libros sobre energéticos. Él es una persona muy documentada y también es relevante reiterar que ha estado acompañando, él fue integrante fundador del Movimiento de Transformación Social y estuvo en algunos de los talleres de análisis constituyente, de análisis constitucional, y él ha sido un impulsor del conocimiento y la revisión de la Constitución de 1917. Nos ha regalado inclusive pequeños libritos está la Constitución, y hoy lo tenemos aquí con mucho orgullo, yo lo digo, y con mucho aprecio, comentando sobre este proyecto que pues fue aprobado hace 6 meses, ¿no? El 20 de octubre de 2020, el 24 de octubre de 2020. Entonces te damos la palabra, José Luis, para que hagas tu intervención, por favor. Muchas gracias, Marco. Te faltó decir que soy un anciano decrépito de la 4ª edad. Por eso la biografía es larga. Entonces, se justifica ahí. Bueno, les doy gracias a ustedes, en particular a Marco Murueta, por esta invitación, esta oportunidad de comentar este texto bastante interesante que surge en momentos muy complejos para el país, en donde no todo el mundo habla de lo mismo, ¿verdad? Mientras la gente más, o que se dice más estudiada, está polemizando alrededor del intento, dicen, del Poder Ejecutivo de quedarse con los otros poderes, porque votaron en el Senado un artículo transitorio, el número 13, de la propuesta de reforma a la ley del Poder Judicial Federal, que alarga el mandato del presidente de la Suprema Corte y al mismo tiempo presidente de la Judicatura Nacional, mientras un grupo o un sector de la sociedad realmente pequeño discute eso, pues la mayor parte del país está discutiendo sobre qué pasará con Frida Sofía contra la familia Guzmán, y algunos otros como nosotros pues estamos intentando armar un texto constitucional que mire al futuro, que sea novedoso, que tienda a resolver problemas. Entonces, en estos momentos tan complicados, pues sí vale la pena insistir en este tema. Entonces, creo que para mí pues, es un privilegio aparecer en esa lista que viene en el libro de autores, dice ahí, ¿no? Yo creo que para mí es demasiado porque estuve en 3 o 4 sesiones, en algunos 3 o 4 talleres, y creo que es demasiado decir que yo soy coautor. En todo caso, si se le quiere dar el crédito a alguien, creo que se lo merece al doctor Marco Eduardo Murueta, que además fue el amanuense, entiendo, de todo ese texto, de todo lo que se dijo. Él ordenó, recogió, compuso, recompuso, y ahora aparece ese libro, que me parece a mí de entrada una buena aportación, porque como aclara ahí es un proyecto a discutir o a seguir discutiendo. Ya tiene varios años esta elaboración. Creo que es una de las cosas positivas, que se ha dado tiempo a los participantes para pensar, para reflexionar, para proponer, para plasmar en ese documento. Y entiendo que la discusión podría terminar en febrero del año que viene, ya para tener ya no un proyecto, sino una propuesta ya más concreta, para ver si se puede cabildear o proponer directamente al Congreso y que ahí se apruebe en todo caso, o que se siga la ruta que se está siguiendo según la convocatoria, ¿no? Armando consejos municipales, estatales y todo eso. Entonces, ya se verá qué ruta siga, pero de entrada es una buena
pues, aportación. Yo destacaría, digamos, las dos partes que a mí más me llamaron la atención, que por una parte es que visto en términos generales es como un catálogo de buenos deseos o de bonitas cosas o de lo que debería ser el país como este. Y por otra parte, en concreto, cómo hay una preocupación en el fondo de la cuestión económica en lo que tiene que ver con la conveniencia para cualquier país, en este caso México, de construir cooperativas. Creo que, por ejemplo, ahora en tiempos de la pandemia, esa hubiera sido una buena alternativa desde el gobierno federal. Que mucha gente se queda sin empleo porque cierran las empresas. Pues el gobierno, si no quería dar apoyo al millón y pico de microempresas que existen, pues pudo haber promovido la formación de cooperativas. Y a lo mejor no lo hizo porque no lo sabe, y no lo sabe porque no tenía a la mano un documento como este, a lo mejor, ¿verdad? Entonces creo que eso me parece una parte, pues bastante buena. Creo que entre las partes que deberían de revisarse es su tamaño. Yo soy de la idea de que una constitución para un país tan grande como México debería de ser breve, clara y sustanciosa. O sea, algo cortito, porque vivimos en un país en donde en general el mexicano no se distingue por leer. Creo que en general el mexicano lee medio libro al año, en promedio. Entonces, eso da idea de que el mexicano no lee. Entonces, si le presentamos un libro como estos, de un tema que no es muy llamativo, pues entonces a lo mejor no lo va a leer. Y uno debería aspirar, según yo, a que el mexicano conozca su constitución porque la lee, porque la tiene a la mano, porque la usa. Pero si le presentamos un libro como estos, pues quién sabe si lo vaya a leer. Entonces, ahí le vería una especie de, pues no defecto, porque tiene remedio. Se le puede ir, tiene partes reiterativas, ahí se le puede ir recortando y se puede ir haciendo más breve, me refiero al tamaño. Entonces, eso me llamó la atención. Digo, la parte buena es un esfuerzo grande, es un esfuerzo colectivo que pone énfasis, en mi opinión, en una parte importante de la economía, que es la construcción de las cooperativas y que obligó a la gente que participó a reflexionar y a reflexionar. Y entre las partes pues, cuestionables está, por ejemplo, en asuntos, un asunto de forma, el tamaño. Y hay unas cosas que se pueden ir, por ejemplo, quitando o complementando. Ahí aparece un recuento de acontecimientos importantes. Se habla, por ejemplo, de la caída de Tenochtitlán. Y creo que aquí pudiera aparecer como algo parcial, ¿verdad? Porque hay en el imaginario colectivo existe la idea de que Tenochtitlán cayó por culpa de los españoles y todo eso. Se toma como una fecha histórica muy importante, lo cual lo es, pero no hablamos, por ejemplo, de los mayas, de los totonacas, de los yaquis, de los tarascos, en fin. Y si uno ve con lupa lo que pasó en ese tiempo, leyendo ambas versiones, la de los vencidos y la de los ganadores, pues uno puede darse cuenta que realmente la gran Tenochtitlán pues fue la caída de un imperio que oprimía a pueblos aledaños. Realmente quien derrotó a los aztecas, a los mexicas, fueron los pueblos alrededores que estaban sometidos y llegaron los españoles, ahí hicieron buena diplomacia, se aliaron y como unos 300,000 indígenas le ganaron a 100,000 indígenas. Bueno, entonces queda un poquito impreciso esa fecha, ¿no? Eso de por qué poner la caída de Tenochtitlán. Bueno, sí se entiende porque aparece en el imaginario colectivo, pero no está muy cercano a la realidad, a lo que realmente fue. Habla de varias cosas, por ejemplo, habla de algunos que iniciaron la guerra por la independencia, pero no habla de los que la culminaron. Por ejemplo, para nada se menciona a Agustín de Iturbide, que fue el que realmente operó la independencia al final, ahí no se menciona para nada, o no se menciona, por el lado, por ejemplo, la Constitución de Cádiz. En las Cortes de Cádiz, por ejemplo, las que elaboraron la Constitución de Cádiz en 1812, fueron presididas por un mexicano, bueno, en aquel tiempo por una gente que vivía, que era de lo que hoy es México, era un tlaxcalteca, no me acuerdo cómo se llama, pero fue el presidente de las Cortes de Cádiz, en aquel momento sería como el Parlamento, y el producto fue una constitución.
o tampoco aparece el principal polemista y aportador de aquella constitución que se llamó Miguel Ramos Arizpe, que también era de este lado del charco, ¿no? Me parece que era de Coahuila. Entonces, se hace una serie de nombres que aportaron al desarrollo del país, pero se deja fuera a gente que me parece que fueron muy importantes. Entonces, por ahí debería darse una buena revisada para ir precisando sobre todo o acercándose lo más que se pueda a la verdad y con eso se le puede ir recortando espacio con la idea de que sea un documento más breve, más claro, ¿no? El documento también me parece que no supera un problema que tienen varias constituciones, no solo la de México, porque hay la idea en muchos lugares de que la constitución debe ser un conjunto de principios o de lineamientos generales, no de cuestiones prácticas, no de políticas públicas prácticas. Entonces aquí aparecen las dos cosas, la cuestión, digamos, de principios y las cuestiones de política pública, y eso también la hace muy, muy grande. Es un documento bastante grande. Uno debería de pensar o en la parte solo de principios o en la otra. Por ejemplo, la Constitución vigente, esa se ha ido haciendo cada vez más gruesa, porque han metido cosas que tienen que ver con leyes reglamentarias, incluso con leyes normativas en un texto constitucional. Entonces cada vez está más grueso, más grueso, más grueso, a pesar de los 136 artículos. Este documento que se presenta ahora tiene casi 250 artículos o más con los transitorios. Entonces es muy grande. Creo que ese sería uno de los principales problemas que tiene en la forma. Una cosa que me llamó la atención es que habría que revisar, me parece, la parte conceptual, porque, por ejemplo, cuando se define qué es justicia, se habla de que la justicia es el poder de la comunidad para dar a quien la parte de la riqueza del desarrollo y no sé qué más, ¿no? Y bueno, se sale un poquito esa definición de las definiciones clásicas que se han encontrado sobre la justicia. O cuando se habla, por ejemplo, se reitera mucho la palabra pueblo y pueblo de esto y pueblo lo otro. A mí nunca me ha quedado muy claro eso porque al pueblo yo lo relaciono más bien como con sinónimo de la chusma, ¿no? Donde caben todos. Y si uno ve la teoría política, actualmente lo que se maneja, y creo que deberíamos de pensarlo en ese sentido, es el concepto de ciudadano, ¿verdad? Como un concepto ya más desarrollado, ya más evolucionado de una gente pensante, de una gente que se informa, que critica, que propone, que participa. Y pueblo, a mi entender, queda algo como una cosa del pasado, de una ideología del pasado que no explica muchas cosas. Incluso en la misma Constitución vigente habla de sujeto como ciudadano y lo define ahí, ¿verdad? Aunque es una definición insuficiente, pero parte de eso. Los que deciden en México son los ciudadanos. Si nos quedamos con lo otro, se puede caer o se cae en el error. En algún momento del texto dice, los delegados para los consejos municipales, creo, serán electos sobre los 500 habitantes, ¿no? Que iba en una comunidad, elegirán los 2, 3 delegados, ¿no? Pero uno se queda pensando, los 500 habitantes de una comunidad, pero ahí puede haber niños, esos son habitantes. Y muchas veces los niños, así le hacen en los mítines de Morena o del PRI o del PRD, ¿no? Llevan a los niños para hacerle bola y ya los niños ya andan votando. Entonces, creo que ahí empieza la confusión. Y otras cuestiones, ¿no? Creo que también habría que revisar el concepto de justicia. En el apartado de justicia también queda un poquito, pues no preciso. Incluso ahí se dice, los encargados de impartir justicia serán un consejo X, pero dice que un requisito es que tengan su certificado o su cédula profesional, pero ahí pueden entrar arquitectos, psicólogos, médicos y no sé qué más. Y actualmente, la gente que se dedica a impartir justicia, el requisito principal es ser licenciado en Derecho, o maestros en Derecho, o doctores en Derecho. O sea, gente que sabe del tema porque ha estudiado sobre eso. Y en el texto propuesto habla en general. Incluso en alguna parte dice, bueno, uno de ellos, uno de los 11 creo,
debe ser abogado. Todos deberían ser abogados, son los que saben de este tema para impartir justicia. Y creo que la confusión está desde el momento en que se maneja el concepto de justicia. ¿Qué es justicia? Como la que viene ahí, en el texto, se aleja de cualquier definición clásica, ¿no? Justicia es dar a cada quien lo que corresponde, por ejemplo, ¿no? Pero aquí la justicia es el poder de la comunidad y bueno, ese tipo de justicia tiene que ver con los usos y costumbres, en el caso de México, en varias comunidades, y a veces eso lleva a los linchamientos. Entonces la comunidad hace justicia y los lincha y luego ya dicen, pues si nos equivocamos, no era el culpable y pues ya lo quemaron. Incluso ahí en el texto también se reivindica, por ejemplo, hay que recoger los usos y costumbres de las comunidades y no siempre son las más convenientes. Hay lugares, por ejemplo, en Chiapas ahorita, que como usos y costumbres, pues un par de personas, de hombres, pueden pelear, gana uno, mata al otro, y el que sobrevive, el único castigo es que se queda con la esposa, viuda. Entonces, como que esa costumbre, no sé si sea la mejor para actualmente, pero las leyes civiles y penales que tenemos dan otra solución. Pero aquí el uso de costumbres me parece que no es lo más conveniente, ¿no? Entonces aquí se reivindica en general los usos de costumbres y no todos los usos y costumbres son muy, no sé, convenientes, ¿verdad? Entonces digo, esa parte conceptual me parece que debiera revisarse. Y una última cuestión, una última observación inicial, creo que le hace falta una revisión desde el punto de vista de técnica legislativa, que es lo que a cualquier ley le da lógica jurídica. Entonces aquí más se parece a un discurso, viéndolo en general, un discurso bonito, pero discurso al fin, que una serie de normas, que es lo que debe ser la Constitución, que rigen a un país, en este caso, o que queremos que rija a un país como México. Entonces no estaría de más una revisión desde esa óptica de la técnica legislativa. Entonces, digo, hay varias observaciones. Visto desde lejos, es como ver, no sé, la marquesa de la carretera, ¿no? Se ve como una alfombra verde bien bonita, pero conforme uno se acerca al bosque, pues uno se va dando cuenta de que ya no está tan bonita, ¿verdad? Ya no está tan plano. Entonces, empiezan a haber muchas diferencias. Algo así se ve con este documento. Se ve bonito por el empastado, por el tamaño, por el tipo de papel, el tipo de letra. Ya se acerca uno y digo, creo que está muy grande como para que sea una constitución. Y lo empieza uno a leer y uno creo que aquí sería necesario revisar la parte conceptual, la parte de técnica legislativa. Aquí hay algunas contradicciones. Aquí el apartado de justicia, pues se tiene otra idea de la justicia, ¿no? Entonces, creo yo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo así la estoy viendo. Entonces, afortunadamente, pues estamos en abril de 2021 y el plazo que se da ahí en la convocatoria es de que podría estar este texto ya terminado, pues dentro de 10 meses más, en febrero del año que viene, ¿no? Entonces habría tiempo para revisarlo y pues tener un documento pues un poquito mejor, ¿no? Porque de eso se trata, que sea mejor que la Constitución que ahorita está vigente, pues para que jale, ¿verdad? Y que además no pretenda que todos los mexicanos somos iguales. Ahí mismo en el nombre lo dice, la propuesta de nombre, es un país pluricultural. Son muchas maneras de pensar, de ver la vida, la civilización, y eso debe ser recogido en un documento, ¿verdad? No somos iguales. Y al final parece que todos somos iguales, ¿no? O partes contradictorias, la cuestión se resta o se presenta como una cosa federal, pero la forma de gobierno aparece más bien como una especie de centralismo democrático, ¿no? Es una contradicción, ¿verdad? Por eso yo me remitía, por ejemplo, a la Constitución de Cádiz, con estos dos mexicanos, que Miguel Ramos Arizpe y el que fue presidente de aquellas cortes, otro mexicano, este, que fueron los que primero aportaron estas ideas del federalismo. No aparecen bien retratadas en el documento que se presenta. Entonces, a lo mejor porque no se falta discutir un poquito más este tipo de conceptos, ¿no? Para que se entienda mejor
qué es el federalismo en términos de un lenguaje jurídico clásico, ¿verdad? Y bueno, como fueron mexicanos los que aportaron esto, desde aquella primera constitución que se puede decir original, sería bueno revisar estas partes como esta, ¿no? Pero digo, creo que aquí el saldo es positivo, es un buen esfuerzo de mucha gente, principalmente de Marco, ¿no? Pero más gente aportó y llevó mucho tiempo, provocó muchas reflexiones. Creo que podría incluso repartirse así como está, en el sentido que es un proyecto, que más gente vaya participando en la reflexión para que finalmente vaya quedando un documento más mejor en todos sentidos. Eso es lo que podría decir de inicio, estimados amigos y compañeros. Muchas gracias, José Luis. Pues muy interesantes tus aportaciones, siempre bien documentado, y pues recogeremos varias de ellas y algunas ahorita haremos comentarios, pero le vamos a dar la palabra ahora a nuestro segundo invitado, a nuestro compañero Alberto Ojeda García. Voy a leer su semblanza también. Él es sociólogo de la UNAM, egresado de la UNAM, y ha tenido algunos diplomados en evaluación de políticas y programas públicas, diplomado en prevención de violencia social, y ha tenido especialidad en planeación municipal y regional. Ha ejercido durante más de 25 años la capacitación en los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal en Naucalpan. Ha sido coordinador de gestión social y urbana. En el Ayuntamiento de Cuautitlán también fue subdirector del DIF municipal. En Chalco fue director de desarrollo urbano con consultora Copla en el proyecto del Aeropuerto Internacional para la región de Tizayuca. Durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, ocupó el cargo de coordinador de las consultas públicas de los planes sociales, de los planes parciales de desarrollo urbano en 6 delegaciones de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En la SEDATU, de 2018 a 2019, en la época de la estafa maestra, se desempeñó en la actualización, no antes, ya después de la estafa maestra, se desempeñó en la actualización, permítanme tanto, en la actualización de las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano 2019. Su primera participación en la lucha social y sindical fue en el 78 con la organización obrera del Sindicato de las Artes Gráficas en la actual alcaldía de Azcapotzalco, que fue reprimido, por cierto. Ha sido representante vecinal en el municipio de Naucalpan y Cuautitlán, representante del movimiento estudiantil del CEU por la carrera de Sociología en la FES Acatlán. En organizaciones campesinas como la UGOCP participó como coordinador nacional de proyectos productivos para los estados de México, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, brindando apoyo y capacitación para elevar su calidad de vida y conocimiento de los derechos humanos. Con la ONG Programas de Desarrollo Integral, PRODEI, participó en la montaña del estado de Guerrero, en el estado de San Luis Potosí y Michoacán, en las comunidades indígenas. Actualmente forma parte de la red de abasto cooperativo Tlalnepantla, así como también es integrante del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, en el que está impulsando la nueva Constitución, y también él es uno de los principales impulsores del Consejo Nacional de Economía Social Equitativa, que está en proceso de protocolización. Pues ese es nuestro compañero Alberto, que ha estado también pues, siguiendo todo el proceso, ¿no? Alberto Ojeda García, le damos la palabra hasta 15 minutos para hacer su comentario sobre este proyecto constitucional y quizá dialogar con lo que nos ha comentado José Luis Hernández. ¿Cómo lo ves, Alberto? Pues antes que nada, Marco, muchas gracias por esta invitación. La verdad me encuentro feliz de estar compartiendo parte de esta experiencia que tuvimos a lo largo de pues 4 o 5 años con este proyecto que empieza a dar frutos. Pues sí, obviamente todavía con bastantes debilidades. En lo general estoy de acuerdo con los planteamientos que hace el compañero José Luis. Yo de hecho agregaría que uno de los sustentos de este ejercicio es el artículo 39 constitucional y pues lo estaba buscando algo parecido, aunque fuera en otra parte, pero lo desaparecimos aquí el espíritu de este artículo 39 no aparece aquí en la nueva constitución, pero en lo general me parece que es un excelente proyecto conformado por representantes vecinales, por ciudadanos. Sí ha habido la participación de algunos especialistas que han dado su opinión, han señalado que efectivamente es una constitución
garantista, entre otras observaciones, y pues seguramente ya se tomó nota, yo en lo personal tomé nota de los comentarios que hace el compañero José Luis con toda la amplia experiencia que tiene, y pues si me lo permiten, yo quisiera hablar de la viabilidad política de este proyecto. La viabilidad política en este nuevo contexto y sin ánimos de hacer un análisis de coyuntura, es una situación mucho más compleja, pero sí identificar algunos hechos detonantes dentro de este análisis de coyuntura en el que se presenta esta propuesta, este proyecto de nueva constitución, lo que la hace viable para estos momentos, y no solamente viable, sino necesaria. El proyecto de la nueva Constitución Mexicana 2021, aprobado por el Congreso Nacional Constituyente, como ya lo señaló Marco, el 24 de octubre del 2020, y que vale la pena resaltar que está, de acuerdo a la convocatoria que se ha estado publicando en redes sociales, está en un proceso de discusión y aprobación en los estados y municipios del país. Sí quisiera resaltar que en sus 228 artículos, estoy de acuerdo también que es un poco amplia, extensa. De hecho, la discusión también se daba en términos de que pudiéramos identificar entre lo que son los lineamientos generales, como lo señala José Luis, y lo que se tiene que ir a las leyes secundarias. A veces aterrizamos tanto que pareciera que ya estábamos definiendo o diseñando el contenido de las leyes secundarias que se desprenden precisamente de una constitución. Y precisamente en estos 228 artículos y sus 13 artículos transitorios, pues prácticamente se señala el nuevo diseño político, económico, cultural, educativo, jurídico, ecológico, que exigen las nuevas condiciones del país y una nueva república federal y pluricultural. Revisando los 19 considerando y la referencia al artículo 39 constitucional de la Constitución vigente, así como en la misma presentación en la que estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, pues Marco ha tenido un papel muy importante ahí en cuestiones de redacción. Está claramente señalada la viabilidad política, ¿sí? Si revisamos estos considerando y la presentación, pues obviamente se plasma la necesidad urgente, incluso diría yo, de este nuevo pacto social. Sin ánimos, como señalaba, de hacer un análisis de coyuntura y menos en 10 minutos, 15 minutos, sí quisiera identificar algunos hechos detonantes que son producto de las contradicciones históricas en nuestro país y que a la fecha están emergiendo, bueno, de algunos sexenios a la fecha han venido emergiendo de manera clara, incluso de manera violenta, lo que refuerza la viabilidad y necesidad de esta nueva constitución. Señalo básicamente, 5 aspectos que, bueno, pues obviamente está en el discurso de todos quienes elaboramos algún discurso, algún documento a manera de diagnóstico para hacer algunas propuestas, estamos obligados a señalar. El primero, pues precisamente es esta descomposición social y de los aparatos del Estado, reflejado en sus 3 poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial, así como en la severa crisis económica del país, producto de modelos económicos depredadores, salvajes e inhumanos, que a su vez se han venido agudizando y denunciando desde hace más de 40 años. Con la actual pandemia por la emergencia sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida humana, social e institucional, se viene a agudizar más allá de los límites permisibles de la dignidad humana y de la sustentabilidad de los recursos naturales y energéticos. Punto número 2. En junio del 2008 se abren fuertes expectativas de impulsar una drástica cuarta transformación de acuerdo al discurso legitimador y el proyecto de nación del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, procurando incidir con reformas, y resalto reformas,
al marco jurídico de la Carta Magna y en la normatividad de algunas instituciones del Estado, pero no crear una nueva constitución. Es decir, el presidente de la República ha manifestado en 2 o 3 ocasiones, desde que tomó posesión, de que no es necesario una nueva constitución y hay que tomar nota de ese señalamiento, ¿no? El punto número 3, se vislumbran con este gobierno federal ciertos aciertos y coincidencias con este proyecto de nueva constitución, que desde antes vale la pena resaltar que desde antes de este triunfo electoral, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional Constituyente ya tenía un primer borrador de este proyecto. Y estas coincidencias seguramente están marcadas por la necesidad de la soberanía nacional, que implica la recuperación de nuestro patrimonio, nuestros recursos, la economía nacional, la ciencia, la tecnología, los principios y valores englobados en una sociedad del afecto, la modernización del sistema de impartición de justicia, justicia en el trabajo asalariado y algunos otros aspectos que no por señalarlos no son importantes. 4. Los partidos políticos como parte del aparato de Estado con sus cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, siguen sin recuperar su autonomía y sin representar el interés colectivo, sino los intereses de grupo, y en temas de trascendencia siguen sujetos a los lineamientos del Ejecutivo Federal y de los estados, obviamente, por lo que los planteamientos de este proyecto de nueva Constitución para la autogestión, el autogobierno, cobran mucha importancia para hacer realidad el espíritu del artículo 39 constitucional vigente, y siguen el claro ejemplo que además, está en la experiencia de distintos pueblos y municipios en el país, como es el caso claro de Cherán, donde se ejerce el autogobierno. Y por último, señalar también en esta identificación de ciertos hechos detonantes que los bloques hegemónicos, agrupados y consolidados, es decir, así los recibimos con este nuevo gobierno, hegemónicos consolidados, bien organizados, con intereses claramente definidos, que se agrupan en torno a los actores políticos, empresariales, nacionales y extranjeros, que además se vieron beneficiados durante décadas por políticas públicas, fiscales, de condonación de deudas privadas, que además es inconstitucional, y la privatización de servicios, recursos naturales y energéticos, así como en los megafraudes y las estafas maestras, son los principales opositores al impulso de una nueva Constitución mexicana. Al impulso a políticas públicas de apoyo a la recuperación del campo mexicano con la infraestructura y subsidios, a una reforma educativa popular, a la auditoría y suspensión de la deuda externa, y a contrarrestar la privatización del sector salud, educativo, de la vivienda, del agua, del transporte masivo, de los servicios públicos, y al impulso y fortalecimiento de la economía social y solidaria. De tal manera que pues son temas que pues lo hemos visto quienes hemos tratado de incidir en políticas públicas. El Ejecutivo Federal son temas que no quiere abordar, no porque no quiera, sino pues porque no se lo permiten estos bloques hegemónicos. Pues a manera de conclusión, por lo antes expuesto y otros hechos detonantes de la actualidad mexicana, pues la correlación de fuerzas para la recuperación de la soberanía nacional, la defensa de nuestros recursos naturales y energéticos, plasmado en un nuevo pacto social que dé orientación a una nueva etapa en la historia del país, existe, ¿sí? Existe esta correlación de fuerzas. En lo particular me parece que se están reagrupando, nos estamos reagrupando, nos estamos rearticulando y nos estamos fortaleciendo, obviamente con sus contradicciones internas, pero con la determinación y obviamente con la memoria de la década de saqueo, de represión
y de la tremenda desigualdad social que ha generado este modelo económico, y por tanto la necesidad de empujar este cambio estructural, pacífico y con fundamento en la legislación. Pues es parte del documento en el que me permití hacer algunas observaciones abordando este tema que me parece de suma importancia, es decir, ¿hay condiciones o no hay condiciones para impulsar esta nueva constitución? Al margen de que pues hay que hacer distintas correcciones y que esperemos que en los estados, ya por ahí en Jalisco, en Yucatán, en Quintana Roo, se está discutiendo estos temas y esperaremos a que los compañeros de los estados nos hagan llegar, como ya nos los hizo llegar la compañera Elisa aquí presente. Ya tomamos nota de algunos comentarios, Elisa, agradecemos y pues estoy abierto a sus preguntas, a sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. También muy interesante este tema de la pertinencia y la viabilidad de este proyecto, ¿no? Le vamos a pedir entonces a Otilia que haga su comentario, sus preguntas sobre lo que han dicho nuestros dos invitados. Otilia, ¿cómo A lo ver, ves? brevemente, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Alberto de que esto es viable y de que nuestra labor es aglutinar a la gente y tratar de que estemos todos juntos y llegar a acuerdos. Eso me parece muy importante, y en la discusión de la Constitución, tal y como la hicimos en los años que estuvimos discutiendo, fue un ejercicio, creo yo, muy interesante, y creo que cualquier persona podría integrarse a eso. Fue un ejercicio muy interesante de discusión. Lo que queríamos llegar, claro que es una constitución muy grande y sí hay que pasar algunas cosas a las leyes secundarias, sí tiene demasiados artículos, estoy de acuerdo con eso, pero también hay que mirar que es el producto de la discusión de un conjunto de personas que muchas de nosotros, bueno, no estábamos preparados para esta labor. Y bueno, nosotros pensamos en una nueva manera de vivir, de entender las cosas, en una nueva manera, proponerles a la gente esta nueva manera de vivir y de entender las cosas, en donde la educación no los haga analfabetos funcionales, sino que les fomente la lectura, por lo que decías tú, de José Luis, de que en México leemos poco y que no van a leer la Constitución. Bueno, nosotros la fuimos leyendo poco a poco, todos los que éramos, y habíamos mucha gente que no estábamos preparados. Yo sí leo, pero no precisamente la Constitución. Y sí leímos los artículos, hicimos lecturas de algunas otras constituciones, por cierto, la que tú mencionaste, la de la Constitución de Cádiz de 1812, la comparamos, tuvimos un ejercicio de veras muy formador de gente, y el producto es el producto de la discusión, y ahí sí, con todo el mérito que tiene Marco de haber ayudado y discutido y de habernos jalado materialmente a trabajar, me parece que también tuvo una conducta ejemplar. Esta cosa de aceptar lo que los demás decían, lo que la mayoría planteaba, que eso me parece que es una cosa que la gente que hemos sido de izquierda tenemos que aprender, porque tenemos diferencias irreconciliables y nos peleamos a muerte por cualquier cosa y no sabemos llegar a un acuerdo. Los de derecha más o menos ahí a jalones llegan a acuerdos y nos dan en la torre a todos los de abajo, ¿no? Pero los de izquierda, las diferencias muchas veces son irreconciliables, y eso me parece un mérito muy importante de nuestro compañero Marco, y que a mí en lo personal me enseñó a hacerlo, esta discusión, ¿no? De no decir aquí son una bola de atrasados, tontos, no entienden lo que yo les digo y ya me voy a mi casa, ¿no? Sino de tratar de seguir en la discusión y de no imponer nuestro criterio. Marco lo hubiera podido imponer porque él es una persona, pues que en que la gente confía, en la que la gente tiene mucha autoridad sobre todos los que estamos ahí, y yo lo vi muchas veces aguantarse a lo que decía la mayoría, y fue un ejemplo para muchos de nosotros, por lo menos para mí. Bueno, lo que queremos es proponer esto, y sé que tiene muchos defectos, y yo no los detecto. Las definiciones
tal vez no sean igual que las clásicos, pero a lo mejor estamos buscando algo nuevo, a lo mejor estamos buscando algo distinto, y eso habría que analizarlo más de fondo, y nos gustaría que gente como tú se integrara también a discutir este proyecto para poder tener tus enseñanzas, porque los demás no estamos muy preparados. Estoy de acuerdo en que cuando cayó el imperio, cuando cayó Tenochtitlan, cayó un imperio que dominaba a los demás, y que sí, a lo mejor es necesario mencionar a los mayas y a los incas, no, a los incas no, perdón, a los mayas y a los purépechas y a todos los pueblos mexicanos que estuvieron aquí. Pero bueno, yo creo que es un muy buen intento, no solo de presentar alguna propuesta, sino de haber discutido durante tantos años y de haber aprendido muchísimas cosas. Fue muy aleccionador. Y la propuesta es ahora, a ver, aquí está, esto salió de un grupo de gente. Este grupo de gente que en mayor o menor medida participó en esta discusión te propone esto. No es algo terminado, es algo perfectible. Y a lo mejor tardamos un buen en poder hacerlo mejor. Y sí necesitamos gente que sepa y que nos enseñe y que nos dé su punto de vista, ¿sí? Pero también necesitamos el cambio de acuerdo con la mayoría, no nada más con los que saben mucho, sino que también participemos los que no sabemos y los que queremos lograr un cambio en el país, ¿sí? Muy bien. Y leímos muchas partes de la Constitución, así hacía una lectura al principio y vimos muchísimas cosas que no comprendíamos, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Otilia. Muy bien, muy interesante reflexionar sobre este proceso de imaginar otro país, de proponer cosas, cuando la tradición había sido de decir lo que no les gusta, ¿no? De criticar, cuestionar, pero no proponer. Y esta es una propuesta, como decíamos la sesión pasada, integral, que ya ve lo de la educación, la justicia, el sistema político, la parte económica, ¿no? Y bueno, esto que nos dice José Luis, yo creo que sí hay que retomar sobre todo esta parte histórica de recoger algunos nombres que están faltando, como Ramos Arizpe decía, y probablemente habría que hacer alguna mención también a la Constitución de Cádiz. Hay consenso y yo creo que es un proceso que tendríamos que empezar a analizar de qué partes de este proyecto constitucional se pueden sintetizar o se pueden pasar a leyes secundarias para dejarlo un poco más menos extenso, ¿no? Aunque fue muy importante este análisis de consenso, es un proceso de consenso y se puso todo lo que se consideró relevante. Una discusión interesante va a ser, quitamos esto y lo pasamos a leyes secundarias, lo resumimos estos artículos en uno o este artículo lo hacemos más breve y queda dicho lo sustancial. Ese va a ser un ejercicio también interesante, ¿no? Por ejemplo, esto que nos decía José Luis de la justicia, bueno, es una definición de justicia, se estudiaron obviamente conceptos de justicia, filosofía, y ahí quedó una definición en un consenso, como decía Otilia, pues a lo mejor no todos estuvimos al 100%, pero fue un consenso. La mayor parte de este proyecto se fue consensuando, no hubo, por lo menos la mayor parte del tiempo, esta sensación de que una parte se impuso y la otra quedó esencialmente inconforme. En la mayor parte, la gran mayor parte de la Constitución es de consenso. Entonces, aquí el reto sería ver si encontramos una mejor definición de justicia que la que está ahí y la analizamos y la enriquecemos o la cambiamos, ¿no? Eso sería. Yo quería comentar sobre el federalismo que esta Constitución impulsa. Un detalle interesante es que las asambleas comunitarias, bueno, las asambleas municipales recaudan las contribuciones, ya no es la federación. Y las asambleas municipales le van a dar un 20% a la asamblea estatal y un 20% a la asamblea nacional. Entonces ya no es la federación. Y las asambleas municipales son completamente la referencia a la autoridad en el municipio y en el estado, la estatal y la nacional, en lo que concierne a la nación, a la federación, podríamos decir, pero dependen de los delegados y de la posible revocación de mandato de sus asambleas de origen. Los delegados a la Asamblea Nacional son delegados de las asambleas estatales y la Asamblea Estatal no está de acuerdo con lo que está haciendo su delegado, lo puede revocar. Claro, va a haber un procedimiento, pero está sujeto a observación y a decisión. Entonces, por eso esta idea del centralismo
no sería porque son desde las comunitarias, incluso algo muy audaz que quedó y todavía es controvertible, es que una comunitaria que su delegado pasó a la municipal y de la municipal fue electo a la estatal y en la estatal a la nacional, la comunitaria lo podría revocar desde la comunitaria hasta la nacional. Así quedó, ¿no? Es algo que pudiera tener su discusión, pero así quedó. Y sobre esta palabra pueblo y ciudadanía, desde luego son ciudadanos los de la ciudad. Ciudadanos son los integrantes del Estado ciudad y es una contribución de la Revolución Francesa. En el enfoque que nosotros le estábamos dando en la Constitución, decíamos, Simone, ¿por qué los niños no tendrían que involucrarse con la vida política? Los menores de edad. Claro, un niño, pensamos, de 2 años, pues quizá poco pueda convencer a una asamblea de 500 personas, pero puede ser que un joven de 13 o de 8, si una niña de 8 años le corrigió al secretario de Educación diciendo, no, se dice leer, se dice leer, a Nuño, ¿verdad? Entonces podrían contribuir y irse familiarizando, en lugar de que los tengamos encapsulados, se van familiarizando. Entonces existe el concepto de ciudadano, de ciudadanía, y es vigente, pero nosotros hemos enfatizado el concepto de pueblo por la identidad histórica, por la vocación histórica, por la parte transgeneracional. La ciudadanía son los que están vivos, dijo yo por ahí en el Facebook, le puse. Los que están vivos, eso es la ciudadanía, son individuos, no hay identidad colectiva. Entonces el pueblo es el que tiene identidad colectiva, recoge la vocación de sus ancestros y ve todavía sobre los que no han nacido, ahí son parte del pueblo, es una vocación histórica, ¿no? Por eso nos interesa esta identidad colectiva, que el capitalismo, que todos los partidos actuales con registro son capitalistas y por eso todos están dentro del esquema y nosotros buscamos una transformación más allá del capitalismo con un modelo nuevo, como una síntesis de proyectos pues, que ha habido, ¿no? Pero no podríamos decir que es como tipo China, tipo Unión Soviética, tipo Venezuela, tipo Cuba, tipo Brasil con Lula. No, es un proyecto nuevo latinoamericano, mexicano y al que le hemos llamado Sociedad del Afecto, que tiene que ver con también el impulso de las personas, no solamente de la sociedad como un todo, que es el problema a veces ha sido un problema a los socialistas, ¿no? Que ven la parte social y no ven también la reivindicación de los talentos individuales, de los artistas, de los científicos, de los deportistas, de los inventores y que hay que darles una propulsión. Y por eso es este vínculo como en el lema de los 3 mosqueteros, sería, ¿no? Uno para todos y todos para uno. También no solamente uno para todos, que a veces se piensa como prioritario, ¿no? Pues ese sería mi comentario, traté de hacerlo lo más breve posible. Le daríamos nuevamente la palabra a José Luis, más breve que la intervención anterior, José Luis, luego Alberto, y luego ya se abre el debate, bueno, el diálogo con todos, por favor. José Luis. Ajá, bueno, en el mismo sentido, varias cosas que dije es porque me parece que como que quedan huecos, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué no se mencionó a Miguel Ramos Arizpe o a Antonio Joaquín Pérez, que fueron 2 de los 20 delegados de lo que se llamaba el Reino de la Nueva España, que participaron en las Cortes de Cádiz? Cada reino mandó sus delegados, ¿no? El de Nueva Granada, el de La Plata, etcétera, etcétera. Y entonces yo veo mencionados a varios, digo, estos fueron muy importantes. Aunque hayan sido sacerdotes, los dos, bueno, uno fue presidente de las Cortes de Cádiz, fue el que coordinó todos los trabajos. Miguel Ramos Arizpe fue, supongo que leyendo la experiencia de los nacientes todavía Estados Unidos de aquella época, recogió la idea del federalismo, incluso la llegó a plasmar en la primera constitución formal que tuvo ya como país independiente México, 1924. Entonces, es importante, digo, si se hace un listado de gente importante, bueno, por ejemplo, falta, es una idea muy importante, que es el federalismo, ¿no? Solo como ejemplo, usted noté que había vacíos. Y en la parte conceptual, bueno, insisto que sería bueno hacerle un repaso a varios conceptos. Bueno, de los que no mencioné, podría ser, por ejemplo, esta idea de soberanía, ¿no? Eh, Desde que todavía yo participaba y varios participábamos en lo que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, hubo un evento especial nacional para discutir un nuevo concepto de soberanía. Y estábamos en 1985, creo.
y ya se hacía necesario rediscutir el concepto de soberanía. ¿Qué es en estos tiempos? Ahorita ya en el 2021 se hace más urgente que tengamos claro qué es en estos tiempos la soberanía nacional, porque si uno la contrasta con esta otra realidad que se ha dado en llamar la globalización, pues dónde quedó las fronteras, por ejemplo, dónde quedan, ¿no? Ahorita muchos mexicanos mejor se cruzan la frontera para irse a vacunar, porque aquí no hay vacunas, entonces ya no hay fronteras ni para eso, ¿no? Y en otros asuntos, o el Tratado de Libre Comercio, o como se llame ahora, también, pues, ¿dónde queda ahí la soberanía, no? Allá en una parte del nuevo Tratado Comercial ese, hay una parte donde no sé por qué se permitió eso, en donde delegados de Estados Unidos vienen a México a supervisar que se respeten los derechos laborales en las empresas mexicanas. Ese es un ataque a la soberanía, digo yo, en aquel viejo concepto. O a lo mejor en un nuevo concepto ya eso se vale, y más cosas, ¿no? Entonces, digo, a eso me refiero con la conveniencia de rediscutir aspectos conceptuales. Ahorita agrego dos. ¿Qué significa soberanía en esos tiempos? A lo mejor el antiguo concepto de soberanía predomina en el texto que ahora se propone. Quizá ya no sea el más adecuado, pensando en que la globalización es una realidad en todo sentido. Ahora hasta con el internet, ¿no? Que, bueno, hasta los niños pueden comunicar al otro lado del mundo. Son cosas que uno debe de tomar en cuenta. Entonces, lo que yo menciono es más bien una provocación a la reflexión, a una mayor reflexión, y con la idea de que el producto final, allá de febrero del año que viene, sea mucho mejor que el que ahora tenemos en las manos, ¿no? Y mucho mejor en el sentido de que pueda ser aceptado con más personas. Eso no quita que desde ahora, por ejemplo, no sé si haya los 16 ejemplares, que se le pudiera donar uno, aquí luego ni leen, ¿verdad? A los senadores actuales, a los diputados. Este, Sí, son los que deciden, bueno, pues que tenga cada quien su ejemplar. A lo mejor sí. los de adorno, no mucha gente tiene sus libros para adorno, y ahora se toman fotos en el Zoom, ¿no? Para que vean, aquí vivo en una librería, ¿no? En una biblioteca. Pero a lo mejor lo leen, a lo mejor algunos de ellos, no sé, Muñoz Ledo, ¿no? Que todavía tiene voz, podría decir: "Ah, también es una propuesta". Él ha peleado por un nuevo Estado, por una nueva Constitución, y no ha habido el suficiente eco, ¿no? A lo mejor dice: "Miren, aquí ya nos están ganando la partida", ¿verdad? O a lo mejor alguien lo lee nada más para decir: "Oiga, corríjanle acá, le falta esto". O llévenle uno al presidente, a lo mejor hasta al observador se le prende el foco, ahorita que tienen todos apagados, ¿no? Entonces, podría ser una ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, Interesante. es lo mismo, es lo que yo podría señalar, Marco y compañero. Muy bien, muy interesante, José Luis. Lo tomaremos muy en cuenta. Por cierto, Alberto, para darte la palabra, en el artículo 23 está esto de que está en la anterior constitución del artículo 39. Aquí lo tenemos en el artículo 23, claro, un poco actualizado, pero ahí está la esencia por si lo quieres leer de una vez y tomar la palabra para hacer tu comentario respecto a lo que vamos hasta ahorita. Sí, con gusto, Marco. El pueblo es el soberano, la soberanía reside en el pueblo, el cual detenta directamente el poder público para su propio beneficio y tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de que realiza su autogobierno. Correcto, sí, muy bien. Por cuestiones de tiempo a mí yo prefiero, Marco, darle la palabra a los compañeros, a las compañeras, si tienen algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, y nada más resaltar que a los comentarios de José Luis, recordar obviamente que los constituyentes de 1917 también a su vez el espíritu de las dos o tres constituciones anteriores y obviamente de la Constitución de 1917, pues fue modelo a seguir incluso por las revoluciones y las constituciones que se crearon, por ejemplo, en ese entonces Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. Entonces, creo que se recoge, sí es oportuno tu comentario de incorporar algunos autores que seguramente se escaparon, pero la Constitución
más que nada liberal de las constituciones anteriores. Ese sería mi comentario, Marco, gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. Pues se abre el diálogo con todos los participantes. ¿Quién, José, Jesús, creo que te querías tomar la palabra? Sí, sí, Marcos, buenas Este, noches. Jesús Solís, estaba primero Jesús Amosurrutia y luego Jesús Solís, ahora sí que los chuchos. Muy bien, gracias. Y luego Eliseo. Yo solamente quería comentar algo. Realmente este intento nuestro de tener una nueva constitución tiene todas sus bases en lo que estamos viviendo de los sistemas sociales actuales. Y la demostración está en la situación de todos los países del mundo, donde no hay país en donde no haya protestas constantes. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos de esos países cada día están más inconformes con lo que está sucediendo, pero no tienen los elementos para ser más rotundos en exigir, no en exigir, sino en llevar a cabo sus necesidades. Porque no podemos seguirle exigiendo a los que están recibiendo todos los beneficios del sistema actual. Entonces, y tenemos unas guerras constantes donde en un mundo donde el primer negocio, el principal negocio del mundo es la venta de armas, no puede haber paz. Entonces, el cambiar el sistema social es una necesidad que no tiene remedio. Hay que cambiar el sistema social actual. Ahora, en México, por desgracia, prácticamente todo es un reflejo de todo el sistema social mundial. Es una porquería por todos lados. ¿Para qué quiero yo que los legisladores que se han acostumbrado a todo eso, a toda esa porquería, nos digan lo que está bien o lo que está mal de lo que estamos haciendo? De ninguna manera. Nosotros tenemos que hacer las cosas independientemente de los legisladores. Si los legisladores quieren saber algo de nuestra Constitución, de nuestro intento, bienvenidos, ahí está. Como dice José Luis, les regalamos ejemplares. Ojalá los comprarán mejor. Pero que poco nos pueden ayudar ellos, poco, porque están acostumbrados a vivir en toda esa porquería, están acostumbrados a vivir en estar peleando por cosas que no benefician al pueblo prácticamente en nada. Entonces, tenemos que cambiar eso. Ese es un hecho. Y por otro lado, nosotros insistimos, ya lo dijo Marco con bastante claridad, nosotros queremos separar al ciudadano del pueblo, porque son dos cosas diferentes. Ya no queremos el ciudadano que tiene esclavos y que tiene negros por otro lado, no. Queremos a todos, los negros y los esclavos, todos juntos. No iguales, José Luis, con un tratamiento equitativo para todos. No somos iguales. La maravilla del ser humano es que todos somos diferentes. Entonces, pero si sabemos conjuntar esas diferencias y explotar juntos esas diferencias, la sabiduría del ser humano nos va a llevar a alturas que no sospechamos en la actualidad. Ahora, yo, por ejemplo, no coincido con la Constitución en algo muy concreto. Yo no llevo la dirección del país a los municipios. Yo lo llevo a las localidades, todavía a lugares más pequeños donde la gente se puede comunicar unos con otros, donde todos saben quiénes son todos y entonces perfectamente pueden decidir desde ahí lo que conviene a ellos, al municipio, al estado y al país. Entonces, ahí digamos que es una diferencia que yo tengo y he tenido en el desarrollo de la Constitución que estamos presentando. Ahora, por otro lado, que nuestra Constitución está excesiva, qué bueno. En este momento, qué bueno, para que tengan muchos más elementos, las personas que tengan interés en los diferentes estados y municipios del país, tengan muchos más elementos para ajustarlo a sus verdaderas necesidades. Que ese es nuestro sueño, que cada municipio, cada estado, cada localidad adapte la Constitución que nosotros estamos haciendo a sus propias necesidades y juntos hagamos una verdadera Constitución que nazca del pueblo, no la que nosotros estamos proponiendo. Lo nuestro es una propuesta. Lo que venga de abajo para arriba o de abajo hacia nosotros
va a ser la verdadera Constitución. Gracias, hasta ahí. Gracias, Jesús. Ahora el otro Jesús Solís Alpuche. Sí, yo creo que reivindicar el concepto de la palabra pueblo es sumamente importante y del artículo que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, que desde la Constitución de Apatzingán, desde los sentimientos de la nación, se establecieron, es fundamental. Pero el concepto del pueblo, que quede muy claro que la diferencia entre las hordas, los clanes, las tribus, que el concepto de pueblo implica una conciencia de colectividad, implica una identidad. Y no sé si me llegó la documentación que me enviaste, aquí está, me llegó ayer, y esto ya la estamos trabajando. No he podido concentrar, no sé si se recogió algo de los acuerdos de San Andrés, Sacanchen de los pobres, Sí, claro. si se recogió con respecto a los pueblos, porque Sí. uno de los grandes problemas que tuvo el expresidente Correa en Ecuador fue precisamente esto, que su constitución dice que era una república pluricultural, plurinacional, pero en realidad a los pueblos indígenas, pues no los tomó en cuenta en el proyecto, y lo mismo está sucediendo aquí en México. Sabemos que somos un porcentaje bajo las comunidades de los pueblos indígenas, pero el patrimonio de la nación, que está sujeto a la ley de la oferta y la demanda de las grandes oligarquías, es precisamente lo que se protege cuando se le reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público. Esto es sumamente importante definirlo en este concepto. Y también la idea no he revisado de que también qué obligaciones puede tener constitucionales el pago de la deuda externa, el pago del IPAP o del FOBAPROA, en los acuerdos que se hicieron desde tiempos de Obregón, tratados de Bucareli. Todo esto yo creo que tiene que estar muy precisado en esto, no he revisado, pero sí, en la opinión de los compañeros, me parece que estamos muy atinados en la propuesta, sobre todo en la gran crisis, la profunda crisis por la que está atravesando tanto los partidos políticos como el proyecto del Estado, el proyecto de la transformación, que no está siendo llevado como acordamos previamente en 2017-2018, antes de las elecciones. No se está llevando de esa manera, y sí se está llevando a otro extremo, y hay una profunda crisis, sobre todo de tipo electoral, sobre todo de tipo partidista, y dentro del eje del proyecto hegemónico popular que se planteó con el Movimiento de Regeneración Nacional, que no está regenerando nada. Este sería mi punto de vista, y la pregunta es esa, si hay acuerdos, si se contempla algo de los acuerdos de San Andrés. Son comunidades pequeñas, Sí. son 30 municipios, pero esto sería pues una regadera para ventilar entre otros pueblos la promoción de esta idea del sujeto histórico, el derecho público que tienen los pueblos, y los pueblos como sujetos históricos en la transformación del mundo, en la transformación de su ambiente, en la defensa de su patrimonio y en la gran transformación. Gracias. Sí, gracias, Jesús. Sí están considerados prácticamente todos los temas que dijiste. Los de los tratados internacionales también está hacia el final. Lo de los pueblos, incluso hay la idea de que todas las lenguas deben ser lenguas oficiales, y Claro. que se debe estudiar en las escuelas al menos una lengua originaria y su cultura, ¿no? Entonces, y proyectar a nivel internacional y nacional las culturas originarias. En fin, sí están todos los puntos que mencionaste, y tú eres el invitado dentro de 8 días, así es que me imagino que lo vas a hacer una lectura. Voy a documentar y vamos a ver. Sí. Gracias. Muy bien. Sigue Eliseo, por favor. Sí,
Buenas noches. Voy a referirme nada más al amplio comentario que hace José Luis respecto a que dice que esta Constitución es muy extensa. Incluso menciona que somos malos lectores. Esta Constitución, bueno, el documento original partió con 257 artículos y en el proceso quedamos en 228. Teníamos 5 transitorios y ahora tenemos 13. Bueno, la Constitución vigente, la de 1917, tiene 136 artículos y 19 transitorios. No entiendo por qué el comparativo. En el proceso, cuando estábamos en pleno proceso, ya se habían hecho esas observaciones. Y yo dije que se había hecho tan extensa porque esto no da lugar, esta Constitución no le da lugar a muchas interpretaciones. Justamente el problema que tienen las constituciones es de quién las interpreta. Aquí la Suprema Corte de Justicia, que es, creemos que son eruditos, son lo máximo, son doctorados en leyes y resulta que de 11 nunca se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo ya nada más para llegar al final y ya se quedan 4 o 6, porque son 11 para no tener empate. Bueno, entonces, me voy a referir también al término que utilizó de que dice que pues que él ve que le falta técnica legislativa. Yo pienso, después se verá que la técnica legislativa ya está implícita en la Constitución, en los artículos como los tenemos ahora. Justamente, ¿cómo iríamos nosotros o a quién buscaríamos o cómo considerar, calificar quién es un experto en técnica legislativa? Yo no creo que los que hicieron la Constitución de 1917 hayan tenido técnicos legislativos para que le dieran. Claro que no. Entonces yo tengo una observación así, tan precisa, porque yo fui uno de los que se pronunció y estuve en casi todas las sesiones, pero así tajantemente, en que tenía que permanecer con los artículos que tiene. Entiendo, sí lo entiendo, que en el proceso donde ahora vamos, que vamos hacia allá, puede perder, digamos, podemos suprimir algunos artículos, 5, 6, 10, no sé, pero que también pudiera ser que hasta le tendríamos que aumentar 2, 3 o esos 10. Esa es mi observación. Y es que me niego a la comparativa de que si una constitución tiene que ser de tantos artículos. Hay constituciones, hay países que tienen constituciones de 65 artículos y hay países que tienen de 300. Entonces no hay un parámetro que diga, esta constitución tiene que ser así. Y más bien, las constituciones, el contenido de una constitución reflejan las necesidades de ese país, de esa sociedad, de ese conjunto de nación. Es por eso que llegamos a estos artículos. Esa es una observación así concreta, muy simple, pero a mí me llama la atención porque en el proceso también lo comentaron muchos compañeros. Se comentaba, ¿por qué tenemos una constitución tan extensa? Pues porque así se necesita. Y entonces a mí, ahí yo lo dije así textual, y bueno, pues es que no le vamos a dar lugar a interpretaciones. Si ustedes leen cualquier artículo, traten de interpretarlo, leerlo, interpretarlo, y luego traten de sesgarlo, darle otra interpretación, y a mí me cuesta mucho trabajo. Esa es la razón por la que creo estamos con esta Constitución y con tantos artículos. Y de ahí a que tenemos que generarle interés en la población para que la lean, bueno, pues ese es el otro trabajo. Muy bien, muchas gracias, Eliseo. ¿Alguien más antes de darle la palabra a nuestros invitados para que hagan el cierre de esta sesión? A la 1, a las 2, no hay nadie más. Bueno, a las 3. Entonces, pues le vamos a pedir a José Luis que haga su conclusión de esta sesión, ¿cuál sería tu síntesis, tu conclusión de este diálogo, José Luis? Bueno, creo que se sigue con esta dinámica como parte de un proceso que viene enriqueciendo, ¿no? Cuando se empezó esto en 2014, 2015, 2017, no se tenía este producto. Después de escuchar un montón de opiniones,
ya se tiene un producto semiacabado, le podría yo decir. De aquí a 2022, que según la convocatoria que se distribuye, dice que sería la fecha para aprobarlo en definitiva, el producto que se tenga será mucho mejor. ¿Ah? Entonces, de aquí a allá, me parece que todas las opiniones, la intención por lo menos es enriquecer, seguir enriqueciendo el texto. Como parte de esa intención, yo no dije que seamos malos lectores, sino que en general en México la gente lee poco y menos lee de textos de tipo político. Entonces digo, sería una buena aspiración que el texto definitivo llegara a ser breve, claro y sustancioso, aparte de la cantidad de artículos que se puedan tener, con la intención de que todos los mexicanos puedan leer fácilmente ese texto. Por ejemplo, Conoce los sentimientos de la nación, son 2 páginas, y todavía a la fecha, a pesar de que eso fue hace casi 2 siglos, o más de 2 siglos, todavía seguimos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe, que ahí viene, ¿no? Entonces, y otras cosas, pero marcó línea. Entonces no depende tanto de la cantidad, sino de la calidad del contenido. Y a lo mejor algo así podríamos aspirar. Claro que no sea de 2 páginas, pero, pero menos grande de lo que ahora está. Entonces, es un paso más este evento, esta reunión y las que siguen para seguir enriqueciendo este texto. Entiendo que esa es la intención, ¿no? Para que más gente lo vaya a compartir. Y pues de mi parte, pues gracias. Me siento privilegiado por este espacio y sigo aprendiendo con ustedes. Nada más. Muchas gracias, José Luis. Y sí está por imprimirse, está ya lo enviamos por vía electrónica, el plan de la nueva Constitución Mexicana 2021 en alegoría a los planes que han generado movimientos a lo largo de la historia de México, desde el plan de Ayala, el plan de Ayutla, ¿no? El plan de San Luis Potosí, el plan de Ayala, el plan de Agua Prieta, y este es el plan de la nueva Constitución Mexicana 2021. Se va a imprimir y también se va a enviar a los estados, como ya lo estamos haciendo con estos libros, ya lo tiene Jesús, y se les va a estar enviando, son trípticos, a doble carta, pero son trípticos. Entonces, ahí viene resumido como los puntos esenciales de esta nueva Constitución, por lo menos en los que pudimos destacar, ¿no? Pero que tienen ese papel de que se lea más ágilmente, ¿no? Aparte de que independientemente de que se adelgace el libro siguiente, la siguiente edición. Alberto, ¿cuál sería tu conclusión de este diálogo de este 21 de abril? Pues antes que nada agradecer nuevamente la oportunidad de participar en este importante espacio con los compañeros, muchos de los cuales estuvieron en este proceso de discusión, y resaltar 2 cuestiones. El Consejo Nacional del Pueblo Mexicano se ha caracterizado por no solamente la capacidad de organización al interior y la promoción de la organización al exterior. También ha generado movilización, hemos generado mucha movilización a lo largo de los años desde que se constituyó el Consejo Nacional. Hemos generado propuestas a nivel nacional, a nivel regional, municipal, y me atrevo a decir que también en la generación de cuadros. Y ahora se presenta esta oportunidad de brindar aportaciones, ideas en el marco jurídico. En un contexto sociopolítico, con una visión integral de lo que debería de ser las propuestas para impulsar la transformación de este país, una transformación que va más allá del discurso del actual gobierno federal. Esta transformación lleva décadas. Ahora deciden cambiarle el nombre a transformación, pero bueno, finalmente somos parte de este proceso histórico en donde están inmersas las contradicciones como parte del desarrollo histórico de un país. Y nada más señalar el otro aspecto, que este proyecto de constitución nos está permitiendo articular entre distintas organizaciones sociales, políticas, ecologistas, de todo tipo, y que seguramente va a crecer en la medida en que también vayamos
superando algunas ideas. No es lo mismo a que se haya aprobado este proyecto en gobiernos como el de Peña Nieto, a que confiamos en que este proyecto sea aprobado en este nuevo gobierno, en donde, pues dentro de sus aciertos y desaciertos, pues finalmente hay una apertura a comparación de los gobiernos anteriores, obviamente, y creo que ahí va mi propuesta, aprovechar esta coyuntura, aprovechar esta apertura y bueno, pues también aunque no haya la apertura, pero sí en lo general hay las condiciones para impulsar este proyecto de nación. Pues esos serían mis comentarios, Marco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Dice Elisa en el chat, sería bueno que se pudiera propagar ampliamente el plan de la nueva Constitución mexicana, que es breve, solo 4 páginas, y es lo que se está imprimiendo. Se van a imprimir 10,000 ejemplares de entrada y se van a enviar pues por lo menos 200 a cada uno de los estados, si no es que más, pues 10,000 entre más o menos 32, no sé, no tengo ahorita, como 300, cerca de 300 por estado, ¿no? Aunque hay estados con mayor densidad poblacional, pero esa es la idea, darle mayor difusión. Y bueno, una de las ideas es que si tenemos un proyecto más o menos consensuado, esto puede sustituir la tradición de caudillaje que hay en México. Si tenemos un proyecto, no necesitamos caudillos. Los caudillos se han hecho porque no hay proyecto. El proyecto son ellos, incluyendo al caudillo actual. Claro. Entonces, Claro. si tenemos un proyecto consensuado, no se necesitan caudillos. Eso va más allá de una persona o de un grupo, ¿no? Bueno, pues te pido, Jesús, que estés, que si me envías tu semblanza y tu fotografía para hacer la difusión. Voy a terminar en este momento la grabación. Muchas gracias. Te le envío y me